Bien, ahora sí. Nosotros vamos a trabajar las características de las funciones. Vamos a ver los ceros o raíces de la función, la ordenada del origen, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, conjunto de positividad y negatividad, función punto a punto o la función bisectiva y la función inversa. Observemos, vamos a empezar con los ceros o las raíces de una función. Observen que los ceros o raíces de una función son aquellos valores del dominio cuya imagen es cero. Por lo tanto, yo tengo esta función que está acá. Entonces, para poder saber cuál es su intersección de la función con el eje X, ¿sí? Vamos a igualar nuestra función a 0. Y luego vamos a despejar el valor de X para saber cuál es el valor de ella. ¿Sí? Entonces, tenemos que f de x es igual a menos 4x más 100. Hacemos y igual a 0 y despejamos. Me queda 0 despejado 100, me queda 100 dividido menos 4. Es el valor de x. 100 dividido 4 es 25 y menos dividido menos nos va a quedar positivo. Por lo tanto, el 0 de mi función en este ejercicio es 25. Si pueden observar, lo podemos escribir como 25 en el lugar de la x y 0 en el lugar de la y, porque fíjense que este valor que está acá tiene coordenada 25, 0. Y de esa forma podemos hallar analíticamente los ceros de una función. Entonces, igualo la función a 0 y despejo. Y gráficamente puedo verla donde la gráfica corta la intersección del eje X. ¿Estamos? Bien. Luego, lo mismo que les expliqué recién, igual a 0 y despejo. La ordenada al origen, así como recién el 0, la raíz, era el valor de la función cuando intersectaba el eje X, la ordenada del origen es el valor de la función cuando intersecta al eje Y. ¿Sí? Observemos en el gráfico que teníamos recién, f de x igual a menos 4x más 100. Para obtener la ordenada, debo hacer 0 el valor de x, ¿sí? Porque fíjense, yo estoy acá parado, eje x, eje y. Cuando el valor de x vale 0, es cuando mi gráfica me va a intersectar con el eje y. Entonces, dada mi función, observen, en el lugar de f de x, en lugar de x pongo 0 y voy a reemplazar directamente en mi función. Entonces, cuando x vale 0, me queda menos 4 por 0. Entonces ese término se me anula. Más 100. Entonces, la ordenada del origen de este gráfico va a ser 100. Fíjense, acá tenemos la intersección con el eje Y y la intersección con el eje X, donde la intersección con el eje Y es la ordenada del origen. Vamos a trabajar ahora con los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Una cosa importante que manejamos con la definición es lo siguiente. Fíjense, si yo tomo un valor de x y un valor de a en mi gráfico, se tiene que verificar esta implicación, que el valor de f de x es mayor al valor de f de a. Y si la función es decreciente, fíjense, yo tomo un valor de x mayor a un valor de a, entonces la función en ese punto va a ser menor a la función que tomo en el valor de a. Veamos el gráfico. Supongamos que tomo un punto A, como nos indicaba la definición. Esperen un segundo, lo vamos a escribir bien. Supongamos que tomo este punto 1. Ahí. ¿Sí? Supongamos que tengo este gráfico de esta función y tomo ese punto 1. Entonces,
¿Qué es lo que tengo que analizar? Anotémoslo acá. Teníamos X. Espera. Tomo. Vamos a trabajar primero con esta, así no nos equivocamos. Tomo un punto X mayor punto A y se tiene que cumplir que f de x es mayor a f de A. ¿Sí? Bien, entonces, voy a tomar supongamos que le llamamos x al punto 1 y le llamamos a al punto 2. ¿Sí? Entonces, observen que x debe ser mayor que a. Por lo tanto, esto que hemos tomado no nos va a servir. ¿Lo ven? Porque tenemos que tomar que x es mayor que a. Bien, entonces, vamos a cambiar de lugar. A, tomo A y 2 tomo X. Ahora sí se me está cumpliendo que el valor 2, ¿lo ven? Es mayor al valor 1, porque X vale 2 y A vale 1. Buenísimo. Ya estoy cumpliendo un pedazo de la definición, que sería este que tenemos acá. Y ahora veamos si la imagen de A y la imagen de X cumplen la segunda condición. Observemos que f de x, fíjense, tengo que buscar f de 2 debe ser mayor al f de 1. Vamos a ver si nos cumple la segunda condición. Entonces, f de 2, fíjense, f de 2 vale 1,5. ¿Sí? Y f de 1 vale 1. Entonces, se verifica que 1,5 es más grande que 1. Por lo tanto, también puedo verificar la segunda condición. Por lo tanto, puedo decir que la función en este tramo que estoy viendo, de 0 a más infinito, va a ser creciente. Observemos que escribimos el intervalo de crecimiento de la siguiente forma. Y con un supraíndice C, que se llama intervalo de crecimiento. ¿Sí? Entonces, esta función va a ser creciente en el intervalo de 0 a más infinito. ¿Estamos? Bien, observemos ahora la segunda definición para ver cuándo la función es decreciente. Fíjense, ahora vamos a trabajar con la segunda definición. Fíjense qué nos dice. Si tomo un valor de A menor que el X, la imagen de f de x tiene que ser más chiquita que la imagen de f de a. Fíjense, es al revés de acá. Pero estos son iguales. Entonces, tenemos que x es mayor a a, ¿sí? Como nos indicaba la definición. Pero cuando la función es decreciente, debe cumplir que f de x
que f de x es menor a f de a. ¿Sí? Observen que lo tenemos al revés como indicaba la definición. Entonces, nuevamente, voy a tomar 2 puntos. No voy a volver a tomar estos 2 puntos, ¿por qué? Porque ya verificamos que en esa parte la función cumple eso. ¿Sí? Entonces, voy a tomar 2 puntos donde no cumpla eso. Vamos a buscar este. Bien. Voy a hacerlo con celeste, así nos damos cuenta. Fijémonos. Tenemos que encontrar un valor de x que sea más grande que un valor de a. Por lo tanto, voy a tener que tomar el valor de x ahora acá y el valor de a acá. ¿Sí? Recuerden que menos 1 es más grande que el valor de menos 2, por eso los debo tomar de esta forma. Entonces, verifiquemos ahora la segunda parte. Veamos que x es mayor que a, listo, se cumple. Veamos ahora si podemos la segunda. F de x, entonces es menos 1, f de menos 1, perdón. Es menor a f de menos 2. Eso debería verificarnos para poder decir que la función es decreciente. Entonces observemos. F de menos 1 es igual a 1. Perfecto. Y f de menos 2 es igual a 1,5. Por lo tanto, puedo decir que 1 es más chico que, que 1,5, sí, es más chico. Por lo tanto, puedo verificar que tomando esos 2 puntos, estoy cumpliendo ahora la segunda condición. Entonces, en ese intervalo, la función es decreciente. Observen que el decrecimiento lo indicamos con una i, con un supraíndice d, ¿sí? Entonces, es el intervalo de decrecimiento en esta función va a ser desde menos infinito a 0. ¿Sí? Bien, entonces, de las dos formas aplicamos la definición y podemos ver dónde la función es creciente y es decreciente. ¿Sí? No todas las funciones van a ser crecientes y decrecientes, sino solamente algunas. Algunas que pueden ser estrictamente crecientes, otras pueden ser estrictamente decrecientes. ¿Sí? Perfecto. Sigamos un poco más. Veamos los máximos y los mínimos. ¿Sí? La función f alcanza un máximo relativo en a si existe un intervalo que contiene a, tal que para todo x perteneciente a dicho intervalo, x es distinto de a y la imagen de x es menor a la de a. Veamos qué quiere decir esto en un gráfico. Observemos que tengo esta función y la función en este punto presenta un mínimo. ¿Por qué puedo decir que es un mínimo? Porque fíjense, no hay más función acá abajo, ¿sí? Entonces, esta función es el mínimo de esa función. Ese punto, perdón, es el mínimo de esa función. Veamos otro ejemplo. Veamos esta función. Esta función tiene acá un máximo,
acá un mínimo y acá un mínimo. ¿Lo ven? Entonces, justo esta función es una de las funciones trigonométricas evaluada en el intervalo de menos 2 pi a pi. Observen que tengo de menos 2 a pi. Y es la función seno. Tenemos las raíces en 2pi, menos 2pi, en 0, en pi y en 2pi. La ordenada al origen es este valor que tengo acá. Tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, que ya los analizamos en un ratito. También podemos ver positividad y negatividad, pero fíjense que posee máximos relativos y mínimos relativos, porque no son los únicos, ¿sí? Observemos, acá tiene máximo relativo, mínimo relativo, mínimo relativo. Entonces, observen que x es igual a menos 3 medios pi y x es igual a un medio pi, que serían estos valores que están acá. Recuerden que también damos las coordenadas en x. ¿Sí? Y también pueden ver que tenemos unos mínimos en menos un medio pi. Si bien lo miro acá en el gráfico, lo tengo que dar con las coordenadas del eje X. Y otro acá. ¿Sí? Entonces, la función seno, analizada en los intervalos de menos 2pi a 2pi, va a tener máximos relativos en x igual a menos 3 medios, x igual a menos un medio de pi, y valores mínimos en menos un medio pi y en 3 medio pi. ¿Estamos? Bien. Veamos los conjuntos de positividad y negatividad. El conjunto de positividad se indica con una C, con un supraíndice positivo, y el de negatividad con una C con un supraíndice negativo. ¿Qué quiere decir la definición? Dice que toda X que pertenezca al dominio, la imagen de la función va a ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué tengo que mirar? Del eje de X para arriba. Y en la negativa va a ser que toda la función va a estar hacia abajo. Observemos algún ejemplo. Fijémonos en nuestra función valor absoluto. Fíjense, yo puedo indicar que mi función es positiva en todo su dominio menos el 0. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, porque el 0 no es ni positivo ni negativo, es 0. Entonces, lo puedo escribir de dos formas. De la forma que está escrito acá arriba, el conjunto de positividad son los reales menos el 0, o lo puedo escribir, el conjunto de positividad es igual a menos infinito, punto y coma 0 abierto, porque no lo tomo al 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo, unión, 0 abierto nuevamente, a más infinito. De las dos formas que ustedes lo escriban, esta o esta es correcta, ¿sí? Ahora analicemos otra vez nuestra función seno para ver los intervalos de positividad y negatividad. Recuerden que para poder ver los intervalos de positividad y negatividad, vamos a ver de acá para arriba la positividad y de acá para abajo la negatividad. Veamos primero el intervalo de positividad y negatividad de esta función. Bien, esta función va a ser positiva desde menos 2 a menos pi, en este intervalo que tengo acá, fíjense. Todo eso que está ahí. Acá le ha puesto intervalo de positividad o C+. Pónganle ustedes C, así directamente lo nombramos siempre igual, ¿sí? ¿Por qué le llama ahí? Porque le dice intervalo de positividad, ¿sí? No importa, pero ustedes llámenle conjunto de positividad.
Y también puedo observar que esta función es positiva también en este pedazo que tengo acá. Todo lo que está acá. ¿Sí? Entonces, el intervalo de positividad de esta función va a ser desde menos 2pi a menos pi unido de 0 a pi, que sería el intervalo celeste que tengo también hacia la derecha. Ahora, veamos el conjunto de negatividad de esta función. El conjunto de negatividad de esta función va a ser igual desde menos pi, ¿sí? Fíjense, desde menos pi a 0, unión pi a 2pi. ¿Estamos? Entonces, positividad, negatividad. Y veamos ahora el conjunto negatividad de esta función. Fíjense que como esta función no tiene nada hacia abajo, el conjunto de negatividad es el vacío. ¿Sí? ¿Estamos? También si contestan no existe, es válido. Sigamos. Veamos cuándo una función es inyectiva. Bien, una función definida de A en B, recuerden que la función definida de A en B es inyectiva, por lo tanto, esa queda que a distintos elementos del conjunto inicial, fijémonos, el conjunto inicial es el dominio, le corresponden distintos elementos del conjunto final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada i con una sola x. ¿Estamos? Entonces, fijémonos en el primer gráfico. Cada elemento del conjunto inicial, que le llama conjunto de partida, conjunto A o dominio, le corresponden distintos elementos del conjunto de llegada o del colomín. Entonces, la primera función sí, al 1, al 2, al 3, al 4, ¿le corresponden distintos? Sí, perfecto, le corresponden distintos. Veamos el segundo gráfico. 1, 2, 3 y 4. ¿Le corresponden distintos elementos al conjunto de, al conjunto de llegada? No. Observen que este A, ¿sí?, tiene 2x. Por lo tanto, no va a cumplir que a cada i con una sola x. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Y fíjense acá. ¿Esta es inyectiva? Sí, sí es inyectiva. Porque cada uno de los elementos de acá tiene una sola x y no menciona nada sobre si no tiene. ¿Estamos? No puede tener dos. Esa sería la condición principal. Veamos ahora algunos ejemplos. Recordemos nuestro machete. Cada i con una sola x. Bueno, horrible. ¿Sí? Entonces, observemos. Este valor de i, todos estos valores de i, ¿tienen una sola x? Sí, porque si ustedes van haciendo así, tiene una, y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense estos valores de i. Esos valores de i tienen dos x, fíjense, una x, otra x. Entonces, esa función no es inyectiva. ¿Lo ven? Porque esta i tiene dos x distintas. La función que tenemos acá, a cada x le corresponde, perdón, a cada y le corresponde un único x. Entonces, inyectiva, y con esta pasa exactamente lo mismo. A cada y le corresponde un único x. ¿Sí? De esa forma podemos identificar las funciones inyectivas. Veamos ahora una función sobreyectiva. Van a ver que en esta tiene varias definiciones, pero le puse varias para que se fueran ustedes amigando.
y utilicen la que más les quede cómoda. Entonces, una función es surjectiva, sobrejectiva, suprajectiva, depende de qué manual estudien, tal que todos los elementos del conjunto final, o sea, del conjunto de llegada, que sería este que tenemos acá, el B, tiene al menos un elemento del conjunto A. Tiene al menos un elemento del conjunto A. Entonces, fíjense lo que nos dice. El conjunto este que tenemos acá, A, B, C, D, ¿tiene al menos uno del conjunto de partida? Sí. Bueno, es sobrejectiva. El segundo, el elemento A, el B y el C, ¿tiene al menos una imagen en el conjunto de partida? Sí, tiene una. Listo, es sobrejectiva. Fíjense en el segundo que tenemos acá. ¿Todos los elementos del conjunto B tienen al menos una X? No. Fíjense acá, el conjunto D está solo. No tiene nadie desde el conjunto A. Por lo tanto, este gráfico no es subjetivo. Veamos otros ejemplos. La primera foto que tenemos acá. ¿Todos los elementos de I tienen al menos una X? Sí, todos lo tienen. Perfecto. Entonces, es subjetivo. Después, veamos el otro ejemplo. ¿Todos los elementos de I tienen una X? No. Fíjense, el 3 y el 5 no lo cumplen, por lo tanto, no es surjectiva. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, la siguiente gráfica de una función definida de reales, como nos indica acá, en reales positivos. ¿Sí? O sea que el conjunto de partida son todos los reales y el conjunto de llegada solamente los valores positivos que tengo acá. Supongamos ahora que definimos esa función, pero de reales en reales. ¿Sí? Esta función ya sabemos que sí es surjectiva, porque a cada uno de los elementos del I le corresponde al menos una X. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué les estoy diciendo yo? Que en vez de definir la función de reales en reales positiva, la defina de reales en reales. ¿Sí? ¿Yo puedo hacer eso? Sí, yo puedo definir la función. ¿Esa función va a ser surjectiva? No. ¿Por qué? Porque me van a quedar elementos de I, por ejemplo, como está de reales en reales, ya no es solamente su conjunto imagen, todos los elementos que están de acá para arriba, sino que todos los reales me va a abarcar también todos los elementos que yo tengo para acá abajo. Entonces, si esta función yo la defino de reales en reales, va a haber valores de I que yo tengo sobre este eje Y negativo que no tienen ninguna X. Por lo tanto, si la función está definida de reales en reales, no va a ser surjectiva. ¿Se entiende? Bien, sigamos un poco más. Una función va a ser bisectiva o de punto a punto, como vimos en el principio de la clase, si cumple las dos condiciones, ser inyectiva y surjectiva al mismo tiempo. Entonces, si es inyectiva y surjectiva al mismo tiempo, la función es bisectiva. ¿Estamos? Bien.